Bueno, continuamos con otro capítulo más de la historia llamada Al filo de la tristeza. Es una historia que habla no solamente al entendimiento, sino también con esa voz callada que se escucha con el corazón. Aquí se trata de el padre Hugo Kennedy, que creyó que podía olvidar su obsesionante pasado en el anonimato de su parroquia, en una gran ciudad, pero el pasado vino a buscarle de nuevo, con alegría y con tristeza. Entonces vamos a ver el siguiente capítulo y empieza de la siguiente manera. Guardó silencio unos instantes y permaneció con la vista clavada en el suelo. Por fin levantó los ojos diciéndome: yo, en cambio, pondría otra cosa, Hugo, un epitafio. Aquí yace Juan Carmody, cura párroco. Toda su vida envidió la felicidad y ladró como un perro a los amigos que la alcanzaron. Ah, cabrón, eso está muy cruel. No, no vayas a poner eso. Pon otra cosa eh, más, más melodiosa, que me llene el corazón, porque aún muerto a lo mejor te voy a estar viendo. Bajó la vista al suelo, volviéndome a mirar, añadió: lo siento mucho, lo siento en el alma. Sus ojos reflejaron una angustia verdadera, llena aún de irritación, herido en mis sentimientos. Lo miré y vi el dolor que le embargaba, un dolor que creía y se ahondaba hasta que hubo un momento en que los ojos y cuanto lo rodeaban parecían desvanecerse, no dejando ante los míos más que el dolor a secas. Era una extraña sensación, como si se me hubiera impuesto otra versión distinta, o otra visión distinta, a través de lo cual yo veía a Juan, pero no al Juan de aquellos terribles minutos, sino al Juan de toda la vida. Y me parecía que después de todo lo que allí se había dicho no era tan apocalíptico, y que ya habían desaparecido la irritación y el resentimiento. Le tomé una mano diciéndole: ningún hueso roto, Juan. Ya se sabe, la verdad siempre duele un poquitín. Se me ha ido la mano, dijo. Un poco de la verdad no es la verdad completa. Solo he tratado de equiparnos como eh, párrocos. Por desgracia, la equiparación no es posible porque en uno de nosotros siempre aflora la bondad, mientras que en otro se puso en pie y comenzó a pasear por la habitación. De repente se detuvo y dijo: llega un momento en que las palabras no sirven de nada, y yo he dicho demasiadas. Olvidémoslo, Hugo. Consultó su reloj y dijo con aplomo: además, dentro de 10 minutos tengo bendición. Me acompañó a la puerta de la rectoría, rápido y sin decir palabra. Una vez en la puerta, dijo vacilando: de veras que lo lamento mucho. Por nada del mundo hubiera yo... pero en fin, no estás enfadado, ¿verdad? ¿En serio? Yo le dije que no, sinceramente, y añadí: uno de estos días te daré un telefonazo. Sí, por favor. Y dirigiéndome una extraña y apurada sonrisa, me dijo inesperadamente: gracias. Esbozó rápidamente un gesto con la mano que yo supuse de despedida y cerró la puerta. Me encontraba ya en camino de San Pablo cuando de pronto recordé haber prometido a Daniel regresar a casa de Carlitos.
pero no quise ir allá y continué hacia San Pablo. No creo que aquella noche fuera grato tenerme como comensal. Sin embargo, dudo mucho de que alguien lo notara. El padre Danowski había tenido un día de gran actividad, pues había estado haciendo sus visitas de fin de año. Traía toda la clase de chismes y noticias y poco a poco me fui dando cuenta con angustia de que las historietas de mi coadjutor tenían todas que ver con mis feligreses y que sin embargo él tenía que ir identificándome a cada uno de ellos, igual que si hablara con extraño. De la manera más inocente, el padre Danowski confirmaba lo que Juan había dicho. Aquella charla de sobremesa no era como para consolarme. Al día siguiente era Año Nuevo, la fiesta de circuncisión de nuestro Señor, y así que terminé de cenar me dirigía a la iglesia a oír confesiones. En la última noche del año acudía mucha gente al confesionario, incluso en San Pablo. Y cuando me levanté del mío, apenas sí me quedaba tiempo para ir a prepararme para la misa de gallo. Canté misa y me ayudó el padre Danowski. Concluida la misa, subí a mi cuarto a rezar por Juan. Evidentemente se encontraba en una grave situación de la que solo cabía escapar mediante un cambio profundo o con ayuda de fuera. Lo primero era poco probable, tratándose de un hombre maduro. Lo segundo, en fin, también era improbable. Así que aquella noche me puse a rezar por Juan. No lo hice bien. Los pensamientos sobre mí mismo surgían como burbujas y explotaban sin ruido en la corriente de la oración. Mortificándome, Juan había dicho la verdad. Nunca había sido para mí San Pablo parte de mi vida de sacerdote activo. Y, en efecto, la consideraba un lugar de convalecencia, donde llevaba más de un año convaleciendo a medias y sin hacer más que la labor mínima e indispensable que se espera de un sacerdote. Sea como fuere, había dado en considerar que San Pablo era un intermedio, un periodo de prueba, terminado el cual iría a concluir mi vida de sacerdote, a una parroquia muy parecida a la de mis comienzos. He aquí lo que deseaba realmente: volver al lugar que amaba, a la gente a la que pertenecía. ¿Qué había de malo en eso? ¿Y qué de bueno? Porque si uno es sacerdote, no tiene sentido emplear de esa manera la palabra pertenecer. Es como si al consagrarse formalmente a Dios le pusiera a uno condiciones. Yo te amo y te quiero servir con tal de que no me saques de mi terreno. Nunca me había portado con mis feligreses de San Pablo como ellos se merecían. Nunca les había visto tal como eran. Me dejé llevar por mi holgazanería. No era pastor ni sacerdote. Ya hacía tiempo que debía haber hecho frente a esta verdad. No mentía en mi cama y ya a oscuras seguí con mis pensamientos y de repente, ya casi a punto de quedarme dormido, me acordé de Carlitos. Me había olvidado por completo del viejecito, por quien había estado rezando durante toda la semana al comenzar y al terminar la jornada. Sintiéndome culpable, me ocupé brevemente de Carlitos antes de caer dormido y de modo dio fin el día. Pero no por completo, porque de repente sonó el teléfono de mi cabecera, descolgué el auricular y murmuré: diga. La voz de Elena me despertó por completo. Hugo, ¿eres tú? Su voz era tranquila pero llorona, y me di cuenta de lo que había sucedido. Pobre Carlitos. ¿Malas noticias, Elena? Malas noticias, la voz se le quebró. Oh, Hugo, ha sido espantoso.
En esos casos están de más todas las palabras. Elena, no sé qué decirte, era un buen hombre, el viejo. Y entonces ella dijo precipitadamente, ay Dios mío, Hugo, no es papá, es Juan. Y añadió sollozando, Juan ha muerto. Ah, canijo, eso sí me sorprende. No podría recordar cómo me vestí y salí corriendo hacia el hospital donde Juan había ido a morir. Sé que lo hice, pero no puedo recordarlo. En cambio, recuerdo perfectamente lo que sucedió después, pero en mi vida hay un vacío de algo, así como una hora. Un vacío que empezó con 3 palabras desconcertantes, incomprensibles, aterradoras. Juan ha muerto. Ah, canijo, Dios lo tenga a fuego lento. Bueno, que lo tenga en su santa gloria. Fue Paco el que me explicó lo sucedido cuando llegué al hospital. Úlcera de duodeno, una hemorragia. Estoy tratando ahora de localizar el médico que lo atendía en Difford. Es el único que tendrá su historia médica. En circunstancias normales pudiera habérmelo calculado por algo que hubiera dicho o hecho. Pero él nunca soltaba prenda, ni siquiera a Elena le decía nada. Me figuro que tú tampoco estarás enterado. No, ni mucho menos. ¿Me puedes decir cómo murió? Poco me contó que poco después de las 2 de la madrugada el joven coadjutor que dormía en la habitación contigua a la de Juan se despertó al oír un ruido. Le pareció que alguien llamaba. Salió del vestíbulo y vio abierta la puerta de Juan. Miró dentro y vio que Juan estaba en el suelo en pijama. Había sangre, mucha sangre. Juan, medio inconsciente, señaló el teléfono, desvaneciéndose acto seguido. El coadjutor llamó al hospital, mandaron una ambulancia y lo transportaron en un santiamén. Ya era demasiado tarde, pues había perdido gran cantidad de sangre. Lo probable es que hubiera estado perdiendo sangre durante casi todo el día de ayer. Tú lo viste. No, Hugo. Parecía más cansado de lo normal, como si lo hubieran exprimido. Sí, en efecto. ¿No ves? Con seguridad estuvo sangrando todo el día, poco a poco, y para remate, esta hemorragia. Paco meneó la cabeza y debía haberse dado cuenta y saber de qué se trataba. Debía haberse metido en cama y hecho venir un médico. En vez de eso estaría probablemente todo el día trabajando, corriendo de un lado para otro y agitándose. Era demasiado para mí y dije, ¿dónde está Elena? La hice ir a casa en cuanto te telefoneó. Este sitio no era el más adecuado para ella. Yo no sé cómo va a sobrellevar el golpe para ella. Eh, la muerte de Juan es como si el sol se hubiera puesto para siempre. Acto seguido bajé con Paco y una habitación helada y sombría. Y allí estaba Juan, mi viejo amigo. Me arrodillé junto a su cadáver y luego levantándome contemplé unos instantes aquel rostro ya tranquilo en el que sorprendentemente se traslucía el muchacho que yo había conocido y con el que jugaba a diario hacía ya muchos años. Por último, rocé su frente con la punta de mis dedos y me alejé de allí. 2 días después se reunieron en la rectoría de San Ramón los curas de la diócesis. Cantamos el oficio de difuntos y llevamos el cuerpo de Juan a la iglesia. El entierro tuvo lugar a la mañana siguiente. El cementerio estaba cubierto de nieve y hubo que apartarla para dejar sitio a la fosa. A un lado de esta quedó un gran montón de nieve revuelta con tierra removida.
Se bendijo la tumba, se bajó el ataúd, se le roció con agua bendita y se rezó el responso final. Que tu misericordia lo reúna al coro de los ángeles, que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Tuve que decirle adiós a Juan por primera vez desde hacía muchísimo tiempo. Me eché a llorar. Hasta el domingo, después del entierro, no tuve ocasión de hablar con Elena. Vino sola a San Pablo. Una vez concluida la última misa, la llevé a la sala de visitas y me dijo cuando se hubo sentado. No nos podíamos figurar todo esto hace una semana, ¿eh? Juan muerto y papá cada vez mejor. ¿Cabe alguna explicación, Hugo? Ninguna en particular, solo la que ya conoces, que a veces no nos sirve de consuelo. Sí, dijo ella, a veces no sirve. Ahora mismo, por ejemplo, no me llena de consuelo precisamente el pensar que todo eso forma parte de ese gran designio inescrutable para nosotros, por lo menos mientras estemos aquí abajo. Y añadió dando un suspiro. Ha sido una mala racha. Yo quería a Juan, Hugo, era un gran muchacho, tú lo viste aquella tarde. ¿De qué hablasteis? ¿Fue provechosa la conversación? Fue muy penosa para los dos, pero en otro aspecto. ¿Recuerdas, Elena, cuando hablábamos de hacernos favores unos a los otros? Había favores de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes, enormes. Bueno, pues Juan me hizo un favor ese día, dijo ella, como una niña. ¿De qué tamaño? ¿Enorme? Dije que sí con la cabeza y ella comentó. Me alegro, no te voy a preguntar en qué consistió, pero ya es algo importante que un hombre pueda hacerle a alguien un favor enorme el mismo día de su muerte. Eso cuenta, ¿verdad? Sí, que cuenta y mucho, asentí. Pensaba en él la otra noche, cuando iba a ver a papá. Dijo, nunca se llevaron bien, ya sabes. Al principio toda la culpa era de papá, pero poco después cuando papá trató, y vaya que sí trató, pero a su modo, un par de veces, de hacer las paces. Juan no se dio lo más mínimo, y es que nunca acabó de comprender a papá. Por eso no entendía que por qué yo salía en su defensa. ¿Sabes que le echaba a papá la culpa de mí? Hugo, ¿te dijo Juan algo de mí y de papá? Hablamos de todo humano y lo divino, me apresuré a contestar. Estuve a punto de decírtelo aquel día del paseo en el coche. Bueno, Juan le echó siempre la culpa a papá de que yo me hubiera casado con Paco. Él tenía a Paco por un aburrido y un pedante, y opinaba que yo me había casado con él con tal de marcharme de casa. Traté de decirle que la cosa no era tan simple como suponía, pero no me acompañó la suerte. Y además vivir con papá no era cosa fácil, ni mucho menos. Pero había otros factores. Tú sabes que Paco no tenía nada de feo. Mis amigas lo consideraban un buen partido. Ya no estaba loca. Yo no estaba loca por él, pero me gustaba mucho. Lo suficiente como para casarme con él. Y no creo que me deba quejar demasiado. En fin, una tiene sus momentos de descontento y de infelicidad, como todo el mundo, pero yo no puedo quejarme de la vida, Hugo. Yo soy una víctima, nunca he pensado que lo fueras. En cambio, Juan siempre lo pensó, y cada vez que yo le decía que no era así, que papá no era un monstruo, bueno, cerraba los ojos como si le dolieran y se ponía a hacer como si viera duendes bailar ante sus narices.
Volvió a suspirar y dijo, pobrecillo Juan, no sentía afecto por mucha gente, pero lo sentía por ti y por mí. En cuanto a mí, alimentaba sueños dorados, imposibles, como si todavía fuéramos niños, que jugáramos a dónde está la llave, a dónde está la llave, ¿cómo ves? Y todo esto no era muy realista, tratándose de una chica que estaba a punto de casarse. Ni siquiera sospechaba que las magníficas posibilidades que él veía acaso no existieran, más que en su imaginación. Yo recuerdo muy bien cómo eras entonces, Elena, y no creo que tus posibilidades fueran limitadas en absoluto. ¿Que no, Hugo? Y me miró de un modo muy extraño. Eres muy galante, pero te equivocas. Había limitaciones, cosas que escapaban a mi voluntad, aunque más adelante a veces me solía preguntar si, por ejemplo, Hugo, ¿te pasó alguna vez por la imaginación casarte conmigo? Creo que me sonrojé como un colegial. Sentía la nuez y los nudillos desollados. No sé, sentía una timidez y un apuro que no sentía desde hacía qué sé yo, el tiempo. Ella debió notarlo, porque me dijo esbozando una sonrisa triste. Vamos, Hugo, hace ya mucho tiempo. ¿Fue así? Asentí con la cabeza. Así fue, con frecuencia. Era un pensamiento muy halagüeño. ¿En serio? Me alegro. Y a propósito, ¿qué hiciste de él? No pude decir nada, abrí las manos torpemente sin saber qué hacer, como diciendo que yo era como era y que lo que había pasado, pasado estaba. Volvió ella a dirigirme la misma sonrisa diciéndome, se interpuso otro pensamiento más halagüeño aún. ¿No fue así? Un pensamiento diferente, no creo que tuviera muchas cosas para elegir. La que escogí me pareció adecuada, para mí por lo menos. Y no te ha pesado? Dijo. Nunca, no, nunca, dije con sinceridad. No era mi fuerte aquel tipo de conversación, me sentía desmañado, descortés incluso. Y dije, un hombre galante no diría eso ciertamente. Oh, dije, dijo ella, hay cosas superiores a la galantería. Se incorporó para decirme, estamos hablando de papá y de nosotros, pero me parece que todo esto tiene que ver con Juan. Lo voy a echar de menos, Hugo, muchísimo. Y tú también, lo sé. Reza por él de vez en cuando. Le prometí que lo haría y se marchó. Había sido una visita extraña. Me alegra de que hubiera sucedido y a la vez me pesaba me pesaba en cierto modo porque tenía algo de concluyente. Tenía la sensación de que otra parte de mi vida, al definirse mejor, tocaba a su fin y por lo menos se hacía irrecuperable. Bueno, esta es otra parte de la historia al filo de la tristeza. No se duerman, tómense su cafecito, sigan lo que están haciendo, solamente escuchen, esto no les quita el tiempo y denme un me gusta y visiten mi canal en YouTube.